Sí, está en full screen. A ver un segundo. Estoy tratando de ponerlo en full screen, pero no. Bueno, lo voy a pasar así porque no lo pongo en full screen y no aparece. Bueno, esta era la estadística que les estaba mostrando, si se alcanza a ver, ¿sí? Pueden ver que en el 2009 solamente 9 incidentes, en el 2010 41 incidentes reportados y en el 2011 198 incidentes reportados. La verdad que aumentó muchísimo. Acá hay unos cuadros comparativos sobre estos incidentes. Podemos ver cómo también se fue diversificando este tipo de ataques a infraestructura. En el 2009 solamente afectaban a energía y lo que es agua. En el 2010 ya también a sectores nucleares, químicos. Y en el 2011 se abarca una variedad de industrias mucho mayores. Gobierno también. También es interesante ver cómo fue mutando de lo que eran ataques a energía, como vemos en el 2009 y en el 2010, a en el 2011 que ya la industria de energía no fue tan atacada y los ataques fueron más focalizados en lo que son plantas de agua, ¿no? Esto bueno, puede leerse de diferentes formas. Que la industria de energía eh, haya tomado más precauciones de seguridad o, por otro lado, que tal vez los atacantes ya conozcan bastante más de esta industria, entonces estén pasando a otras. Bueno, a 4 meses de que Obama fue electo presidente, en cerca de enero del 2009, en un discurso que él dio sobre la estrategia de defensa nacional que iba a seguir para su gobierno, habló también sobre la ciberguerra. Allí comentó que bueno, la infraestructura digital de su país debía ser considerada un activo estratégico y que la ciberguerra ya había dejado de ser teoría. Y también tiró una frase que bueno, causó bastante repercusión en su momento. Él dijo: sabemos que intrusos informáticos han investigado nuestra red eléctrica y que en otros países ataques informáticos han sumido ciudades enteras en la oscuridad. Obama en ese momento no dijo qué países fueron los que fueron sumidos en la oscuridad, pero luego decenas de fuentes en lo que son las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y hasta empresas privadas de seguridad de los Estados Unidos confirmaron que Obama se refería a Brasil. En, también en un programa de televisión de la CBS que se llama 60 Minutos comentaron sobre todo esto. Los eventos a los que se refería Obama eran un apagón en Brasil en enero del 2005 que afectó toda la región norte de Río de Janeiro y en el 2007 que afectó todo el estado de Espíritu Santo y parte de la región norte de Río de Janeiro. El que afectó el estado de Espíritu Santo, que fue digamos el mayor, afectó a docenas de ciudades y dejó sin servicio prácticamente a unos 3 millones de usuarios. Este duró 2 días. En Vitoria, que es la capital del estado de Espíritu Santo, y que también es uno de los productores de mineral de hierro más grande del mundo, 7 plantas productoras de hierro quedaron sin funcionar y en 2 días generaron una pérdida de 7 millones de dólares. Esto estamos hablando del 2007, ¿no?
Luego, el Estado de Brasil realizó una auditoría sobre la empresa estatal hidroeléctrica y en la auditoría quedó confirmado de que en realidad, bueno, según ellos, no se había generado un ataque informático. Según lo que refleja el documento que arrojó la auditoría, fue una eh, mala mantención de equipos eh, que estaban en las subestaciones de transmisión eléctrica. Y que esto, bueno, dejó sin energía, bueno, a todo el estado de Espíritu Santo, con 3 millones de usuarios, como decíamos, y parte de la región norte de Río de Janeiro. Así que bueno, no podemos confirmar si realmente fue un ataque informático o no. Según los Estados Unidos, sí fue un ataque informático que no se sabe de quién. Según Brasil, no. Vamos a dejarlo ahí en la duda. Buscando estadísticas también sobre apagones en Latinoamérica, encontré en la Wikipedia que, bueno, en toda nuestra región hubo muchos apagones eléctricos. A partir de 2000 podemos ver algunas estadísticas. La mayoría de estos apagones tienen que ver con problemas de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los últimos de Chile tienen que ver con los terremotos y bueno, con el tsunami que hubo. Creo que este de México también fue con un problema de índole natural, pero la verdad es que no podemos confirmar si alguno de todos estos tal vez pudo haber tenido que ver con un ataque informático, porque hay una gran cantidad. Y también faltan en estas estadísticas reflejar muchos apagones. Por ejemplo, los que les comentaba recién del 2005 y el 2007 no aparecen en la Wikipedia, pero el gobierno de Brasil acepta que efectivamente sucedieron. Bueno, esto es como para mostrar un poco que lo que es la ciberguerra tiene que ver con cosas reales que afectan a la vida de las personas y que muchas veces también afecta a la salud de las personas. Esto por ahí son cortes muy chiquitos, de 1 hora o por ahí de 2 días, pero si fueran de mayor tiempo, o sea, podemos hablar de temas reales de salud. Tengo un amigo que vive en Manizales, en Colombia, y recuerdo que a mí me comentó que en Manizales, bueno, se cortó el agua por alrededor de 2 semanas y tuvo que mudarse de su ciudad a otro pueblo porque realmente no se podía vivir. O sea que afecta directamente a las personas todo esto. Una definición de Richard Clarke, que es un estudioso del tema de la ciberguerra, también escribió un libro que es muy conocido y es el material de referencia para todos los que comienzan a meterse en este tema, se llama Cyberwar. Bueno, esta es una definición muy buena que dice así: ciberguerras son las acciones realizadas por un Estado para penetrar las redes o computadoras de otro Estado, con el propósito de causar daño o una falta del servicio. Acá lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ciberguerra, siempre comparándolo con un conflicto real, es que todo lo que es ciberguerra siempre es de un Estado a otro Estado. No, por ejemplo, eh, de un grupo terrorista contra un Estado. Cuando hablamos de guerra, siempre es un Estado contra otro Estado. Bueno, y la ciberguerra tiene ciertas características, como vamos a ver ahora. Una, por ejemplo, la ciberguerra es asimétrica. Como seguramente pueden ver, al ser económica y destructiva, puede animar a estados débiles a entrar en conflicto con estados más fuertes. Generalmente los estados más desarrollados, más industrializados, son los que son más vulnerables, ¿no? Porque pueden ser afectados en mayor magnitud. Y para estados más débiles, que por ahí no están tan industrializados, es económico y barato realizar este tipo de ataques. O sea, si se cuenta con gente capacitada, este, puede hacerlo. Todos sabemos que
Lo que tiene que ver con los ataques informáticos tampoco es algo muy difícil de aprender hoy en día. Está todo en Internet. Hay muchísima información, hay libros, hay cursos. O sea que no es algo complicado realizar un ataque informático. Después vamos a ver más adelante que todo lo relacionado a ciberarmas, como puede ser el caso de Stuxnet, ya no es tan asimétrico porque bueno, requiere de inversiones mayores y en algunos casos solamente puede ser realizado por un Estado, ¿no? Que tiene recursos casi ilimitados. Bueno, entonces una característica de la ciberguerra es esta, que es asimétrica. Otra característica es que es difícil de rastrear. En estos casos, los actores, que pueden ser un Estado, por ejemplo, puede no temer un rápido contraataque y comportarse más agresivamente que de costumbre. ¿Por qué? Porque sabe que no lo van a rastrear. Generalmente, cuando uno lee sobre este tipo de ataques o de ciberguerra, eh, siempre se le echa la culpa a alguien, pero sin poder confirmarlo realmente. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los ataques vienen de China, pero es muy difícil comprobar si efectivamente vienen o no de China. Antes era Rusia, ahora es China. Los chinos dicen que los estadounidenses los atacan. O sea, pero todo es muy difícil de comprobar. Otra característica es que es difícil defenderse de los ciberataques. Esto hace que muchos estados, frente a un conflicto, pueden preferir atacar primero. Si vos ya estás en un conflicto con un país y es inevitable, o sea, sabes que te pueden atacar por el lado de tu infraestructura crítica, por ahí lanzás vos primero el ataque. Es otra característica, ¿no? La verdad es que hasta el día de hoy todavía no hemos visto en el mundo graves incidentes relacionados a la ciberguerra, ya vamos a comentar algunos, pero no hemos visto nada grave todavía. Por eso es que se lo suele tomar tan livianamente como uno lo puede ver en películas o en diferentes medios, ¿no? El día que pasa algo grave, que muera mucha gente, ya se lo va a tomar de otra manera. Bueno, ahora vamos a analizar también brevemente el conflicto que hay entre Israel y Estados Unidos con Irán. No vamos a entrar en la parte técnica de todo lo que pasó con Stuxnet, hay mucha información sobre esto, pero vamos a comentarlo brevemente. Eh, bueno, Stuxnet fue descubierto en junio del 2010. Inicialmente la infección se realizó a través de pendrives y luego, explotando varias vulnerabilidades desconocidas de Windows, fue pasando en diferentes sistemas de la red, ¿no? Stuxnet buscaba computadoras Windows que tengan instalado un software de control de Siemens, los cuales permiten controlar, entre otras cosas, en el caso de Irán, las centrifugadoras de uranio de la planta de Natanz, que es esta que estamos viendo en pantalla. Esta es la planta de enriquecimiento de uranio que tiene Irán, que bueno, que es acusado por el resto del mundo de querer enriquecer uranio para hacer armas nucleares, y bueno, los iraníes dicen que no, que es para energía. Estas plantas de uranio tienen centrifugadoras que lo que hacen es enriquecer el uranio. Hay diferentes formas de generar el uranio enriquecido. Eh, una de ellas es usando unos cilindros rotativos que con un proceso de gas centrifugado logra generar una fuerza muy grande que separa las moléculas del uranio, ¿no? Y de ahí rescatar las que sirven para este tipo de armas o de energía. Estas son las centrifugadoras. Lo que hizo Stuxnet fue entonces meterse a las computadoras que tenían el software de Siemens para controlar todo esto y cambiarle la velocidad de la centrifugadora, lo que hacía que dejen de funcionar y se rompan.